Hola, hola Madrid y feliz día. Ya es jueves 11 de enero. Bienvenidos a la tercera temporada de Café con Acentos. Buena actitud y energía positiva para este nuevo día y oportunidades que nos regala el 2024. Recordemos que es bisiesto y nos quedan 355 días por delante. Así que enfoquémonos en cumplir nuestras metas y sonreír en el camino. Así es, Paola, y vamos a disfrutar porque llegó la hora del café mañanero. Así que saludamos a la audiencia en cualquier parte del mundo donde estén en sintonía en el live de Instagram, en la radio por 107.0 FM o conectados en la web de radiolibertad.es. Los invitamos a compartir un café con nosotros y a pasar una hora entretenida y llena de curiosidades, cultura, algunas de las principales noticias, salud, música y delicioso café. Hoy recibiremos en el estudio a la doctora en Economía y escritora Cristina García Fernández, que nos viene a presentar su libro Impactos Sociales del Cambio Climático. Un tema complejo en el cual todos debemos trabajar día a día. Y qué interesante, ¿no? Sí. Recibir hasta a una profesora de la Universidad Complutense de Madrid que nos aclare las dudas que tengamos. Y si los oyentes y nuestros seguidores que están ahorita conectados al live de Instagram tienen algunas preguntas, nos las pueden hacer y bueno, claro que sí, aclararemos dudas que tengamos sobre el tema. Bien, en el control técnico tenemos al máquina. Julio, les habla Miguel. Yo soy Paola y esto es Café con Acentos. Recuerden que pueden seguirnos por todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en iVoox y en nuestro canal de YouTube, donde podrán disfrutar de las entrevistas, micros, todas las curiosidades que les brindamos de lunes a viernes a las 8 de la mañana por aquí, en Café con Acentos, a través de Radio Libertad 107.0 FM. Buenos días, Paola, buenos días, Julio, buenos días a la audiencia. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bien. Espero que todos nuestros oyentes estén bien, se encuentren bien, que arranquen el día con buena energía, con positivismo. Y bueno, está un poquito fresquito afuera. Sí, pero está haciendo como unos 4 grados, sin lluvia. Está un poco nublado, pero está bien. Hay que salir con gorrito y con abrigo, pero está rico, está rico. Está bien, está sí. Delicioso para caminar. Sí, bueno, hoy el sol sale a... ¿Qué hora sale el sol? Sí, a las... A ver, vamos a ver. ¿Y lo tenías? A las 8:37. Sale a las 8:37, ya veremos cómo va saliendo el sol. Y se ocultará a las 6:08 de la tarde. Sí, 8:37, eso quiere decir que tenemos casi 30 minutos antes de que venga el sol. Porque hoy ya es 11 de enero. Se celebra el Día Internacional del Agradecimiento y del Compañerismo, una celebración para difundir el valor de ser agradecidos con los demás. ¡Qué bonito! No se sabe el origen de esta fecha. Se dice que podría ser un intento de alguna empresa de postales de agradecimiento o greeting cards para hacer publicidad de sus productos. No obstante, queremos celebrarlo con vosotros por los efectos beneficiosos de ser agradecido y buenos compañeros. Sí, de todas formas, sí. De todas formas apoyamos esta fecha para difundir el valor de ser una persona agradecida con el prójimo, bien sea con las personas que te hacen feliz, familiares o amigos, o incluso con personas con las que te cruzas en el día a día, cuando vas al supermercado o a llevar a tus hijos al cole o al trabajo. Sí, nunca está de más dar las gracias cuando alguien interactúa contigo y lo más importante es hacerlo de corazón, porque sin duda tiene más beneficios que decirlo por obligación. Sí. O sea, hay que, ¿sí? Prueba y verás cómo eres más feliz cuando eres agradecido. Así es. Probarlo. Tenemos también que un día como hoy, en 1984 en España, Salvador Dalí anuncia la creación de la Fundación Gala Salvador Dalí y la donación de 621 de sus obras. Sí, qué maravilla. Y un día como hoy, en 1985, comienza en la ciudad brasileña de Río de Janeiro la primera edición de Rock in Rio, que pasó a llamarse el festival más grande del mundo. En un predio de 250,000 metros cuadrados llamado Ciudad del Rock, más de 1 millón de personas vieron en escena a Queen. Imagínate, qué maravilla.
AC/DC, Yes, Iron Maiden, claro. entre otras grandes bandas. Sí, actualmente cuenta con 9 ediciones en Río de Janeiro, 9 en Lisboa, 3 en Madrid y 1 en Las Vegas. Mira, qué maravilla. También tenemos que un día como hoy en el año 2007, en Edinburgh, en Escocia, J.K. Rowling escribió el último libro de la serie Harry Potter en el Hotel Balmoral. Imagínate, qué curioso. ¿Ya? Bueno, y tenemos que hay algún cumpleañero hoy. Sí, tenemos que hoy cumpleaños Cristian Jesús González. Sí, Cristian Jesús González Nodal, nacido en Sonora el 11 de enero de 1999. Conocido como Cristian Nodal, es un cantante, músico, compositor, productor, director y empresario mexicano. Su primer sencillo, Adiós Amor, publicado en el 2016, lo lanzó a la fama en diversos medios de comunicaciones en México, gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Ganador de premio Grammy Latino por Mejor Canción Regional Mexicana en el 2018 y el 2021. También ganó un premio Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Ranchera y Mariachi en el 2022 y el 2023. Logra ser el primer mexicano en hacer sold out en WeSync Center de Madrid, España. Sí, Eso ha fue colaborado. hace poco, ¿no? Sí, viene ahorita también se presenta, ¿no? Se ha movido muy bien a nivel internacional y ha colaborado con grandes artistas como Juanes, Sebastián Yatra, David Bisbal, Romeo Santos, Cristina Aguilera y Maná, entre otros. Sí. Hablando de Maná, vamos a escuchar un tema que ya celebra 32 años en el 2024. Te lloré un río. Es el cuarto sencillo de la agrupación mexicana Maná, de su tercer álbum de estudio, donde el álbum se llama ¿Dónde jugarán los niños? De 1992. Esta canción es una de las más populares y más escuchadas de la banda. Sí, en 2022 hicieron una versión con el cumpleañero del día, justamente, el mexicano Cristian Nodal, el cual también fue una versión exitosa que se mantuvo en el gusto de los fans y en varias listas musicales. El tema expresa sentimientos de desamor, traición y seguir adelante después de una relación fallida. Sí, las letras describen vívidamente el dolor y la angustia emocional experimentada mientras lamentas la pérdida de la persona que amas. Vamos a escuchar este clásico de Maná en compañía de Cristian Nodal y ya regresamos porque esto es Café con Acentos. 8:11 de la mañana. Seguimos acá con más de Café con Acentos. Bueno, y les tenemos que en las noticias, en España, 2 victorias y una derrota para Sánchez. De los 3 decretos que se votaban este miércoles saldrá adelante el Omnibus y el Anticrisis, mientras que queda tumbado el del subsidio para el desempleo. Sí, también por otro lado rechazadas las enmiendas de la amnistía propuestas por PP y Vox. Las mascarillas son obligatorias en toda España en centros de salud y hospitales. La Guardia Civil detiene a la madre biológica de la bebé abandonada en un contenedor de Sevilla. Ay, Dios mío. El aceite de oliva virgen, extra virgen, se ha encarecido en media un 69.3% en los supermercados en el 2023. Por esta razón, la Asociación de Consumidores vuelve a pedir al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra una investigación sobre los incrementos ilegales de márgenes de beneficios que presumiblemente se están produciendo tanto en el aceite de oliva como en otros muchos alimentos afectados por la rebaja del IVA. La Audiencia Nacional absuelve a Iberdrola de manipular el precio de la electricidad en el año 2013. Por otro lado, muere el expresidente de Telefónica, César Alierta, a los 78 años. Bueno, también aparecen más pellets. Imagínate, de origen diferente en Tenerife, estado de prealerta. La ONU advierte que el desempleo mundial aumentará en el 2024. En Corea del Norte, la Unión Europea y Estados Unidos han denunciado en los términos más enérgicos posibles a Corea del Norte por suministrar misiles balísticos a Rusia y a apuntalar la guerra de agresión contra Ucrania. Nos vamos a Gaza. Varios grupos de personas han interceptado camiones que transportaban ayuda humanitaria, asaltándolos en el proceso.
La disponibilidad de alimentos se reduce constantemente y las Naciones Unidas informan que más de 500.000 de habitantes de Gaza sufren de hambre. El conflicto en la franja y las perspectivas para sus residentes fueron abordados por el secretario de Estado de los Estados Unidos y el presidente palestino. En Estados Unidos, el secretario estadounidense subrayó al primer ministro israelí la necesidad de crear el Estado palestino. El presidente ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, asumió este martes la responsabilidad por el incidente casi catastrófico de Alaska Airlines y prometió completa transparencia, mientras el gigante de la aviación intenta salir de su última crisis. Vamos a abordar esto en primer lugar, reconociendo nuestro error, dijo Calhoun a los empleados en una reunión de seguridad convocada después del aterrizaje de emergencia del viernes, que se produjo después de que un panel de la aeronave se desprendiera en pleno vuelo. Vamos a abordarlo con 100% y completa transparencia en cada paso del camino, aseguró Calhoun, quien llegó a la cima del Boeing en enero del 2020, cuando la compañía se tambaleaba tras 2 accidentes mortales del 737 MAX. Se comprometió en trabajar con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que está investigando el incidente. Confío en cada paso que tomen y ellos llegarán a una conclusión. Los reguladores estadounidenses junto con la Administración Federal de Aviación han dejado en tierra a 171 aviones 737 MAX 9 con la misma configuración que el de Alaska Airlines. 171 aviones. Bueno, y nos vamos ahora a Ecuador. El presidente Daniel Noboa declara la existencia, obviamente clara, de conflicto armado interno. La policía detiene a los 13 asaltantes que tomaron la televisión de Ecuador y libera a los rehenes. Por otro lado, muere el cantautor Diego Gallardo al ser alcanzado por una bala perdida en plena ola de violencia en Ecuador. Qué tristeza. Los hechos ocurrieron en Guayaquil cuando el músico iba a recoger a su hijo del colegio. Países de América Latina se solidarizan con Ecuador e instan a restablecer el orden público. Sí. Bueno, Perú declara el estado de emergencia en toda su frontera con Ecuador. Ecuador y Perú comparten 1.500 kilómetros de frontera y las autoridades peruanas temen que el conflicto salte a su país. Para evitarlo, el gobierno de Perú ha declarado el estado de emergencia en el norte del país y ha ordenado el despliegue de las Fuerzas Armadas para fortalecer las tareas de vigilancia de la Policía Nacional. Sí, igualmente Colombia también ha trasladado militares a la frontera para evitar que se propague esta situación lamentable en Ecuador. Pero bueno, nos vamos al medio ambiente. El calentamiento global en 2023 alcanzó los 1.48 grados Celsius, según muestran los datos publicados este martes. Así, el año más caluroso registrado hasta el momento impulsó al mundo a solo centésimas de grado de un umbral climático crítico. Los análisis realizados durante el 2023 habían confirmado que iban a ser el año más cálido. ¿Sí? Sí. Ay, Dios mío, aquí va a ser el año más cálido jamás registrado, pero los datos de este martes muestran un salto alarmante en el calentamiento con respecto al 2016, el año más caluroso hasta el último registro. En el 2023 la temperatura global promedio fue de 14.98 grados Celsius, 0.17 grados por encima del récord anterior, mientras que el calentamiento de los océanos del mundo también alcanzó un nuevo máximo. Los científicos expresaron repetidamente su conmoción en 2023 cuando cayeron sucesivos récords de calor y advirtieron que el mundo se está acercando peligrosamente al límite de 1.5 grados que casi 200 países pactaron tratar de evitar en el Acuerdo de París del 2015. Vamos a espectáculos. En espectáculos tenemos que Sofía Vergara anda por aquí en Madrid, anda por aquí en Europa, en España específicamente, presentando lo que va a ser su nueva serie, Griselda. Netflix comienza el 2024 abriéndole las puertas a una de sus miniseries más ambiciosas hasta la fecha. Se trata de Griselda, la biopic para la cual Sofía Vergara se ha metido en el papel y en la piel de Griselda Blanco, una de las narcotraficantes más temidas de toda Latinoamérica.
Por primera vez en su trayectoria artística, la intérprete de Barranquilla luce su mejor registro dramático, a la par que actúa fluctuando en todo momento entre inglés y el español. Sí, esta serie compuesta por 6 capítulos está inspirada en la historia real de Griselda Blanco, una mujer colombiana que, movida por la ambición y el dinero, terminó convirtiéndose en la más poderosa del mundo criminal, ya que siempre se suele oír hablar exclusivamente de los grandes capos masculinos de la mafia. Griselda ha sido creada con el fin de llevar a la ficción la historia de la mujer que llegó, a lograrse los sobrenombres de la Viuda Negra y la Reina de la Coca. Una de las mayores sorpresas de Griselda es la participación de Karol G, tan linda, quien con su papel de amiga y confidente de la narcotraficante debutará por todo lo alto en la pantalla. Sí, el tráiler oficial ya está disponible, ya lo pueden ver en Netflix. Sí. Bueno, nos vamos a salud, rapidito. Hay una receta de sopa recomendada por una nutricionista que contribuye a recuperar la microbiota de los excesos y a mejorar la digestión. Además de ser saciante, también ayuda a perder peso. Después de una Navidad bien comelona, sí. Está buenísimo, ¿no? Uh-huh. Los caldos se han convertido en una de las mejores opciones, no solo para ayudar a recuperarnos de los excesos, sino también para mantener la salud de nuestra microbiota y saciarnos. Además, ahora apetecen más y son recomendados por los expertos en nutrición por su capacidad para ayudar a depurar el organismo, eliminar toxinas y engañar el hambre. Las sopas contienen vitaminas y minerales, lo que los convierte en aliados para perder peso y asegurarnos el tomar líquido suficiente e hidratarnos a diario. Sí, es que... Esta sopa está elaborada a base de verduras, hortalizas y especias, lo que lo convierte en una de las más nutritivas y muy fáciles de digerir. Este caldo es un chute de antioxidantes y fibra para las bacterias del intestino y tiene un efecto calmante para la inflamación de bajo grado posterior a estos días de exceso. Para obtener todo el elenco de nutrientes de esta sopa de verduras, lo ideal es cocinarlos en una olla y después de cocer las verduras tenemos la opción de triturarlas y añadir agua para conseguir una textura de caldo. Igualmente a tomarla con las verduras en juliana o solo en caldo con fideos de arroz o quinoa, aunque ahí ya se pone un poco más. Ingredientes: utilizar una rama de apio, un bulbo de hinojo, un tallo de puerro, 3 o 4 ramilletes de brócoli, un calabacín, medio col, media cebolla, cúrcuma en polvo o una rodajita si optamos por cocer la raíz y un diente de ajo. Este caldo lleva hortalizas y verduras que son superalimentos, entre ellos la cúrcuma, que reduce la inflamación intestinal y sistémica. Su contenido en cúrcuma se ha estudiado por distintos expertos. Sí, lo ideal es tomar un vaso de esta sopa de verdura antes de las comidas principales, comida y cena, entre horas y si tienes hambre y respetando que tu dieta sea sana y equilibrada para aprovechar sus beneficios y sus efectos saciantes. Esta sopa de verduras se puede conservar en el refrigerador durante 3 o 4 días y si no la puedes consumir en ese plazo, pues congelarla para tomarla en otro momento. Bueno, la cúrcuma, ¿no? Es muy buena para todo. Hay que tomar té de cúrcuma, sí. Eso es un desinflamatorio, eso es recomendada para el cáncer, para absolutamente todo. La cúrcuma es mágica. Sí, para sí. las coyunturas. Las coyunturas. Coyunturas. Correcto. Sí. No. Efectivamente ha creado mucha fama y es importante consumirla. Oye, son las 8:21 de la mañana, amigos. Vamos a escuchar algo de musiquita mientras recibimos a nuestra invitada del día. Vamos a escuchar Me Encanta con Antonio Carmona y ya regresamos con más, porque esto es... Café con Acentos. Ocho y 24 de la mañana y seguimos acá con más de Café con Acentos, con la buena noticia de que ya llegó nuestra invitada del día. Sí, ya contentos. Cristina García Fernández, doctora en Economía, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida a Café con Acentos, Cristina. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Un placer. Tenerte por acá. Micrófono. ¿Bien? Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y encantada. Qué bueno, bienvenida a tu casa. Bueno, antes que nada, obviamente queremos que nos vas a contar del libro y todo eso, pero nos gustaría que le cuentes a la audiencia quién es Cristina Fernández
Cristina García Fernández. Tu preparación, tus logros, en pocas palabras, tu vida. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues a ver, yo soy profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense y bueno, llevo allí ya muchos años y llevo investigando en estas cuestiones del cambio climático pues muchísimos años, vamos, os diré, empecé a finales de los años 90 a investigar en todo esto. Presenté mi tesis doctoral en el año 98 en la Universidad Complutense, que fue la primera sobre cuestiones de cambio climático, un poco la pionera, ¿no? Con toda la modestia lo digo, pero bueno, fue así. Y a partir de ahí no he parado de investigar, de publicar y de dedicarme al estudio de este tema tan importante, tan relevante y tan trascendente, ¿no? Pero no solo en la actualidad, sino ya desde hace muchísimos años. Sí. Así que, bueno, pues ha sido una trayectoria muy larga, con bastantes altibajos en el sentido de que, fíjate, al principio, pues cuando yo empecé, pues nadie creía en esto, ¿no? O sea, que al principio ibas a los congresos, presentabas tus ponencias, hablabas de estas cosas y, bueno, pues la gente me miraba diciendo, bueno, esta chica dice cosas interesantes, pero hasta qué punto esto, bueno, pues es una realidad y ya lo era por entonces, ¿no? Estoy hablando de, pues eso, finales de los 90, a principios de este siglo, ¿no? También había ya evidencias muy contundentes de que el cambio climático y el calentamiento global, que era una realidad desde hacía muchísimo tiempo, pero todavía pues había mucha gente que lo ponía en entredicho, ¿no? Que no lo creía del todo. Pero fíjate que luego pues se ha ido demostrando, ¿no? que es así, ¿no? Y que lo que yo contaba por entonces, pues realmente ya lo contaban otros, ¿no? Por ejemplo, el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que emitió su primer informe en el año 90, ya lo decía, ¿no? Que había evidencias claras de que la Tierra se estaba calentando, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una trayectoria larga, pero muy satisfactoria. Y además muy contenta de haber elegido un tema de investigación y desde el principio que yo creo que he dado en el clavo, ¿no? Porque es un tema trascendental en la actualidad. Definitivamente, es una realidad, ¿no? Y que lamentablemente muchas personas, bien sea por intereses económicos, muchas empresas y obviamente políticos y cosas, de repente lo esconden o lo niegan y tal. O sea que tú has tenido que estar ahí adelante y demostrar. De hecho, digamos, las pruebas, ¿no? Bueno, tienes toda la razón. Este tema, el otro día lo estaba hablando con unos colegas, ¿no? Es que realmente el problema que tiene este tema del cambio climático es que no se le da la visibilidad que se debiera darle, ¿no? Porque siempre parece que hay otros temas más relevantes, más importantes, ¿no? Y no digo que no haya temas relevantes, importantes, pero es que como yo digo aquí en el libro, ¿no? Que he traído... El capítulo, o sea, el libro empieza diciendo es el principal desafío al que nos encontramos y que tenemos que hacer frente, es el principal. Hay muchísimos problemas, la humanidad tiene muchísimos problemas y ahora lo estamos viendo, ¿no? Tenemos guerras, tenemos conflictos, tenemos un montón de problemas, pero realmente es que la Tierra se está calentando y ese es el gran problema. Porque yo siempre lo digo y a lo mejor suena un poco raro, ¿no? Los conflictos unos vienen, otros van, unos empiezan, otros acaban. Pero el cambio climático está ahí, ha venido para quedarse y parece que no tiene fecha de finalidad o de caducidad. Y que no afecta solamente a un país, afecta al mundo entero, ¿no? A todos los países. Exacto, afecta a todos los países, a todos. En el libro lo digo, fundamentalmente, claro, los países en desarrollo más, porque son países menos resilientes, pues, países más vulnerables, con comunidades además que viven en situaciones muy precarias y esas son las comunidades pues eso, que están padeciendo más los impactos, ¿no? Del cambio climático, pero nadie se libra, lo estamos viendo, ¿no? Aquí pues eso lo vemos, ¿no? Los efectos extremos del cambio climático. Antes no se hablaba de esto, cuando yo empezaba a investigar pues se hablaba del calentamiento global, de estas cosas, pero no se hablaba de los efectos extremos, pues que ahora ya el último informe, bueno, no el último, sino ya los 2 o 3 últimos informes del IPCC, de este panel intergubernamental de cambio climático, que es un poco la autoridad científica, ¿no? En el tema, ya lo viene diciendo desde hace tiempo, ¿no? Es que ya no hay marcha atrás, es que tenemos que dejar de emitir ya, porque bueno, esto es un proceso que cada vez va más rápido
Y si no dejamos de emitir y si no nos ponemos en serio a tomar medidas, pues lo que decía antes, ¿no? Esto pues va a tener unas consecuencias todavía peores de las que estamos viviendo, ¿no? Y ya, igual nosotros ya no lo vemos, bueno, no lo vemos, lo estamos viendo, ¿no? Porque eso lo estamos viendo, pero quizás las generaciones futuras son las que realmente van a sufrir, pues ¿no? ya muchísimo más, ¿no? Sí. Entonces es algo que hay que tomarse muy en serio, es algo que yo cuento aquí, que creo que en realidad la clase política no se lo toma en serio de verdad, como debiera. Se ve, mira, esto se ve en todo, ¿no? En las cumbres del clima. Ahora acaba de terminar una cumbre del clima, la de Dubái, la COP28, y el otro día estaba revisando un poco, ¿no? Pues un poco las conclusiones así de la declaración final, y en realidad, aunque dicen, fijaros, dice una cosa que dice, es el principio del fin de la descarbonización, es el principio del fin de los combustibles fósiles. Pero vamos a ver, ¿cómo que el principio del fin? Si es que esto tiene que acabar ya, es que en esta COP y en otras muchísimas anteriores, vamos por la 28, y no se han tomado medidas drásticas, es decir, no se han tomado medidas de reducción de emisiones contundentes y específicas país por país, que es lo que se debería hacer. Entonces, mientras este tipo de cosas no se hagan, mientras no se pongan límites a las emisiones, pero no a nivel global como se ha determinado ahora en esta cumbre, ¿no? Es decir, vamos a reducir un 43%, como han dicho, las emisiones mundiales a los niveles de 2019, bueno, para mantener la temperatura a 1,5 grados, ¿vale? Pero esto es algo que si dices que es a nivel global, pues no sirve de mucho, ¿no? Porque es que los países debería haber un acuerdo vinculante y una normativa que dijera, a ver, estos países, la Unión Europea tiene que reducir tanto, Estados Unidos tanto, India tanto las emisiones, China, Rusia, ¿no? Estoy nombrando, digamos, las zonas que más emiten, las que ¿no? más emiten, claro. Pero así debería ser, ¿no? En general. Y esto no se ha hecho en ningún acuerdo. La única cumbre del clima, que fue la tercera, que fue la de Kioto, ahí sí que se establecieron unas metas de emisiones más específicas, pero desde entonces se han acordado reducciones de temperatura. Por ejemplo, en el Acuerdo de París de 2015, pues se acordó reducir la temperatura a 2 grados y, si es posible, a 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Pero claro, si tú pones una meta de emisiones de temperatura, pero no estableces unas emisiones concretas para los países, ¿qué ganas? ¿Qué haces? No se llega realmente a mitigar, ¿no? Porque para reducir la temperatura habrá que reducir las emisiones primero, ¿no? Claro. Entonces, un poco estas cumbres del clima, lo venía ahora pensando, ¿no? Realmente pues, son más políticas que... Sí, son muy políticas, ¿no? No sirven de mucho. La verdad es que sí que es cierto que se han logrado algunos pequeños acuerdos, no de tipo global y vinculante, sino pequeños acuerdos entre algunos países, etc. Pero hasta que no se llegue a un acuerdo global, vinculante y específico, con una normativa específica, esto no se va a poder solventar. Y además, bueno, enlazo un poco con esto, ¿no? Porque esto lo cuento justamente en el primer capítulo del libro, ¿no? Del libro de Impactos Sociales del Cambio Climático, que ahora hablaré de él. ¿Por qué fracasan estas cumbres del clima? Pues está muy claro, fracasan porque las empresas que ponen el dinero, es decir, que patrocinan estas cumbres, son aquellas empresas que justamente son las que menos quieren que se reduzcan los combustibles fósiles. Es decir, ponen el dinero, claro. Un poco es un lavado de cara, el greenwashing, ¿no? Pongo el dinero para que, bueno, se vea que yo voy en pro de la sostenibilidad y que en pro, digamos, de que el cambio climático se reduzca y tal, pero luego mando delegaciones a las cumbres para que bloqueen estas negociaciones. Entonces, ¿dónde vamos con esto? ¿Dónde vamos con este tipo de actuaciones? Show, ¿no? Claro. El otro día, cuando hice una presentación en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, ¿no? Y me preguntaban algunos alumnos y, claro, yo decía, fijaros, esto era en noviembre, ¿no? Todavía no había empezado la cumbre del clima, la cumbre de Dubái.
y me decían, digo, mira, abrir en internet y poner empresas que patrocinan la cumbre, la COP28, ¿no? Y salía la primera, Iberdrola. Claro, Iberdrola, ¿quién es Iberdrola? Pues Iberdrola es una empresa que hace un año y pico no dudó en desembalsar, no sé si 2 o 3 embalses de la provincia de Extremeños y alguna otra provincia más, para obtener beneficios, porque claro, si desembalsaba el agua, el kilovatio hora en esos momentos, hace año y pico, estaba por las nubes, con lo cual desembalsan el agua, dejan a la gente sin oferta, ¿no? Sin suministro, pero claro, obtiene unos beneficios porque el agua brutales, ¿no? Entonces, esa es la empresa principal, una de las que ha patrocinado esta última cumbre. Imagínate, imagínate, ¿no? Bueno, sí, con esto yo creo que digo bastante. Claro. Cuéntanos un poco, porque me gustaría ver cuál es el enfoque que tú le diste a este tema a través del libro, ¿no? No he tenido obviamente la oportunidad de leerlo, hice un resumen, pero quisiera ver más un poco el enfoque. O sea, tú hablas obviamente de toda esa resistencia que existe, hablas exactamente de qué deben hacer los gobiernos y de qué podemos hacer nosotros también como personas, como humanos, o sea, a dónde vamos con este tema del cambio climático. Cuéntanos un poco del libro y dónde se puede adquirir también. Sí, bueno, pues el libro se puede adquirir, está distribuido por toda España. La verdad que es que esta editorial, La Catarata, lo ha distribuido bastante bien. Aquí en Madrid, pues, bueno, está hasta en Amazon, o sea que... en Amazon y en las librerías. En Amazon, en ANFAC, sí, en ANFAC, está en AFNAC, está en Marcial Pons, en la Casa del Libro, quiero decir, todas las librerías, está en todos lados. Y además se está vendiendo bien porque, claro, ¿por qué? Porque es un libro, primero, es un libro que, desde mi punto de vista, es un libro pionero, es decir, es el primero que se escribe, por lo menos en España, que es lo que yo he indagado, en otros países no sé, pero en España es el primero en este formato, en lo que es un libro sobre impactos sociales del cambio climático, ¿no? Es decir, hay artículos, hay otros escritos, pero todo recogido en un libro no. Luego es un libro pionero. ¿Y luego de qué hablo aquí? Pues fíjate, hablo de todo lo que o sea, yo he elegido un poco lo que son los impactos sociales más relevantes, ¿no? Los que significan de alguna forma los que son, digamos, más relevantes para la humanidad, es decir, cuando hay sufrimiento humano, cuando realmente la gente está sufriendo por esos impactos, ahí es donde yo me centro, ¿no? Y claro, cuando yo empecé a investigar sobre esto, me di cuenta que son temas brutales, ¿no? Claro. Por ejemplo, hablo mucho hay un capítulo que dedico a las migraciones climáticas, ¿no? O sea, los migrantes, las personas que tienen que desplazarse porque están perdiendo sus medios de vida, sus tierras, sus hábitats, y tienen que desplazarse, tienen que migrar, tienen que irse a otros sitios porque no pueden vivir más en sus comunidades, ¿no? Y son por motivos climáticos. ¿Qué ocurre con esta gente? Pues que está totalmente desprotegida. Es decir, un desplazado por motivos climáticos no tiene nada que ver con un desplazado por motivos, por ejemplo, de una guerra, de un conflicto. Claro, político. Claro, porque no están protegidos. Es decir, el Estatuto de los Refugiados no protege al migrante climático. Hay un vacío legal brutal. Es decir, el derecho internacional no recoge esta casuística, con lo cual si eres un migrante climático y tienes que cruzar una frontera internacional y emigrar a otro país, ese país no tiene ninguna obligación de protegerte ni de darte asilo o refugio. Con lo cual es un problema, os podéis imaginar, el vacío legal, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ante esta problemática que ya lleva muchísimos años? Y la gente, claro, se tiene que desplazar y tiene que... Pues claro, si estás perdiendo tu casa, si el nivel del mar se está elevando y está inundando tus tierras, tú tienes que irte de ahí, ¿no? Es que no te queda otra. Claro. Entonces, ¿qué haces? Y te tienes que ir o a algún sitio dentro de tu país o tienes que irte a otro país, ¿no? Pero no tienes, o sea, si cruzas la frontera internacional no tienes ninguna protección. Si migras dentro de tu país, bueno, ya depende de la normativa, de los estatutos que tenga tu país, ahí sí puedes tener algo de protección, pero en el momento que pasas la frontera, no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ante esta desprotección y este desamparo, la gente está recurriendo ya a los tribunales internacionales. Hay demandas, hay personas, comunidades que han demandado a los estados y hay sentencias ya, no muchas, pero hay sentencias ya que dan la razón
a estas personas. A la víctima, claro. Claro, y que dicen que los estados deben proteger a estas personas que por motivos climáticos tienen que desplazarse, ¿no? Es decir, es un problema tremendo, es un melón que nadie quiere abrir, porque claro, un poco la clase política, ¿no? O digamos todo lo que son los abogados internacionalistas, etcétera, no quieren abrir esto porque, imagínate, ¿no? Si ya hay problemas con los refugiados al uso, pues imagínate. Claro. Es que fíjate, los desplazados por motivos climáticos superan a los desplazados por conflictos. Es que este es un dato que mucha gente no lo sabe. Es que yo tengo ahí, los doy los datos en el libro. En el último informe del Centro de Desplazamientos Internos, dicen que hay aproximadamente 30 millones de desplazados internos por motivos climáticos. Esto os digo los datos del año pasado, ¿vale? O sea, de 2022. ¿Eso es aquí en España? En general, no, a nivel mundial. mundial. Entonces, hay 30 millones de desplazados por motivos climáticos. 30 millones, un país entero. 30 millones a nivel mundial de desplazamientos internos por motivos climáticos. Así que prácticamente no. Y 28 millones por conflictos. Por conflicto. Pero si nos vamos a los datos de 2021, cuando no estaban incluidos, digamos, los desplazados por la guerra de Ucrania-Rusia, los desplazados climáticos eran casi el doble de los desplazados por conflictos. Con lo cual nos quiere decir que hay muchísimos más desplazamientos internos por motivos climáticos. Y eso no se recoge, el derecho internacional no lo está recogiendo. No, o sea, quiero decir que están totalmente desprotegidos. Qué dato tan interesante nos acabas de dar, Cristina. Es muy interesante. Eso era que no lo sabíamos. Y es triste. Sí, muy triste. Claro, entonces... Es prácticamente un país entero. La población, Venezuela tiene 30 millones. Exacto. Imagínate, como un país entero esté sin... Exacto, es locura, tremendo, ¿no? Bueno, Sí. El cambio climático, o sea, es una realidad, pero al mismo tiempo yo veo que la gente lo pone, en las cumbres, lo pone en las empresas, en los gobiernos, pero yo creo que el día a día, el ciudadano del día a día, no está muy claro y no hay campañas, que eso me parecería súper interesante, campañas en masa para que nosotros, el del día a día, cualquier persona, sepa cómo puede también poner un granito de arena. El reciclaje, por ejemplo. Perfecto, aquí hay el compost, pero no es tan estricto como, por ejemplo, en los países del norte. En Suiza tú te metes en problemas si tú pones una lata de aceite donde va el cartón. O sea, saben cuál es tu bolsa, es por bolsas, en Zúrich, en Ginebra. Entonces, es mucho más del reciclaje y eso ayuda a la emisión de carbono. Pero entonces yo no he visto... Veo que culpan a los gobiernos y que culpan a las empresas grandes, pero los gobiernos tampoco hacen campañas para ver, cómo instruimos a nuestra población para poder dar porque mucha gente sí hace reciclaje y mucha gente no usa bolsas de plástico y bueno, ya he visto, por ejemplo, aquí en España he visto un esfuerzo grande donde ya usan cucharas de madera en vez de plástico, los vasos también para comer un helado en McDonald's, no sé, en los sitios donde pueden tener una clase de impacto, pero después veo como hay otros países, que voy yo de pronto a Bahamas, y veo como la gente bota la basura, el plástico de Wendy's, de no sé qué, y es todo de plástico. Entonces, algunas personas hacen un pequeño esfuerzo, pero las otras van y lo botan a la basura. Sí, es que es lo que, sí, tienes toda la razón, es lo que decía antes, no hay una visibilidad, no hay campañas realmente serias para visibilizar este problema, porque es que parece que siempre hay otras cuestiones que se anteponen, ¿no? Las cuestiones del cambio climático. Y como decía antes, ahora mismo tenemos problemas tremendos a nivel mundial, pero es que este va por debajo de todo. Este realmente es el que engloba a todo, ¿no? No se hacen cosas, yo creo que, bueno, pues fundamentalmente creo que la clase política tendría que trabajar muchísimo más en eso. Creo que debería ser el punto uno en todo lo que es la gobernanza política, ¿no? Y no lo es normalmente.
creo que las instituciones a nivel nacional y a nivel internacional deberían hacer mucho más en este sentido, ¿no? Para que luego nosotros, los consumidores, también a nivel individual tomáramos conciencia de esto, ¿no? Todos podemos aportar, todos podemos hacer algo a nivel local, en nuestras casas, en la calle, ser más cuidadosos, reciclar, todo eso lo podemos hacer, pero para que este problema se solucione es que no queda otra que dejar de emitir. Es decir, mitigar, es lo que se llama mitigar, ¿no? Que yo ahí lo comento muchísimo. Y hasta que no haya una ley, un acuerdo internacional vinculante con una norma estricta, yo no veo salida. Y es que esto que os estoy diciendo lo veo muy difícil por lo que os he comentado antes de, fijaros, las cumbres del clima son como el marco de negociación a día de hoy y que existe para estos temas, para debatir esto del cambio climático. Y ya hemos hablado de esto, ¿no? De la problemática que hay. Entonces, mientras no haya una seriedad en todo esto, y no digo que no se consigan pequeños pasos y avances en estas cumbres del clima, pero no se hace lo suficiente ni muchísimo menos, ¿no? Y aquí hablo de esto, ¿no? En el libro de por qué realmente fracasan, ¿no? Y en el libro hablo de otros temas también muy interesantes, como es el caso de la seguridad, ¿no? Porque os he hablado del caso de las migraciones, pero es que hay también unas cuestiones muy importantes en cuanto a la seguridad. Es que el cambio climático, ya sus impactos están ya poniendo en entredicho la seguridad internacional. Es que ya las instituciones, organizaciones internacionales se están poniendo las pilas porque están viendo que realmente los conflictos ya existentes, los conflictos internacionales, se están exacerbando por los impactos del cambio climático. Imaginaros una región como Sahel, ¿no? donde hay un problema ya de siempre, ¿no? De desertización, de problemas con el pastoreo porque las tierras cada vez son más fértiles, por las sequías, etcétera, etcétera. Pues imaginaros que los impactos del cambio climático están exacerbando todos los conflictos que ya existen ahí, por la lucha por tierras fértiles, porque hay muy pocas, pues el cambio climático está exacerbando todo eso muchísimo más, ¿no? Entonces, hay unos problemas de seguridad a nivel internacional tremendos. La propia OTAN, la Alianza Atlántica, está tomando también medidas, se ha dado cuenta ya hace mucho tiempo, y ya lo hicieron un documento cuando fue la cumbre de Madrid hace también 1 año y medio, de que hay que hacer cosas, ¿no? Pasa que en el caso de la OTAN, ¿no? La Alianza Atlántica, al final yo creo que mira más un poco por sus propios intereses, ¿no? Es decir, se han dado cuenta de que el cambio climático está poniendo en peligro sus infraestructuras críticas, ¿no? Es decir, puertos, aeropuertos, sus bases, sus misiones. Entonces, yo creo que está más preocupada de eso que de conseguir, bueno, pues un poco que esto se arregle y que realmente, pues eso, ¿no? Los países puedan hacer algo para que el cambio climático no avance y entonces no haya este peligro, ¿no? En la seguridad internacional. La propia Unión Europea yo creo que también está intentando liderar esto en el sentido de que, bueno, pues de concienciar de que hay que reducir emisiones. Sacó una ley climática hace un par de años donde dice que tenemos que lograr conseguir emisiones netas cero, es decir, que no se emita, es decir, que lo que se emita se pueda reducir con los sumideros, ¿no? También está haciendo sus cosas la Unión Europea, pero no lo suficiente tampoco. De hecho, si nos vamos al tema este de la seguridad, que sigo enlazando con ello, si nos damos cuenta, también el enfoque que hay es este tema de la securitización de las fronteras, ¿no? Es decir, bueno, parece que el cambio climático y todo lo que es la consecuencia, ¿no? De las migraciones climáticas están poniendo en peligro la seguridad de nuestras fronteras. Es un poco el papel de los países más desarrollados, es como no dejemos que nuestras fronteras se vean amenazadas por migraciones, ¿no? Por migrantes que vengan aquí, sean del origen que sean, ¿no? Entonces, mientras todo esto no se solucione a nivel político, es muy difícil Pero claro, es lo que decía antes, ¿no? El cambio climático, todos los impactos está exacerbando muchísimo estos problemas, ¿no? de seguridad internacional.
Claro, wow, amigos, les recordamos que estamos en el estudio con Cristina García Fernández. Ella es profesora de Economía de la Facultad de Ciencias Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Qué Madrid. tema tan interesante, ¿ah? O sea, sí, ¿verdad? Que es un tema que está latente, o sea, que todos sabemos y lo reconocemos, pero bueno, lamentablemente es eso, hace falta impulsar, dar más información, buscar manera y, bueno, como hablábamos, pues por algunos intereses económicos y cosas, sabemos que muchas empresas y muchos gobiernos lo tapan, ponen pañitos húmedos, como dicen, ponen pañitos para calmar, ¿no? Pañitos fríos. Sí, yo siempre digo que a lo mejor sería interesante, ¿no? Parece un poco así raro, ¿no? Pero quizás a lo mejor si viniese ahora de repente una youtuber o un youtuber o un par de ellos y empezasen en todas las redes sociales a hablar de esto, ¿no? Y mostrasen la importancia, a lo mejor Cambiaría, sí. Cambiaría la cosa, ¿no? O sea, parece que es que necesitamos a alguien que venga y que se revele, ¿no? Como cuando vino esta chica, ¿no? Greta Thunberg hace unos años, ¿no? Que parece que es cuando empezó toda la cuestión de la crisis climática, porque antes no se hablaba de crisis climática, se hablaba pues de cambio climático, pero cuando vino ella pues empezó toda esta cuestión del activismo, ¿no? Climático. Entonces parece que es necesario que llegue alguien y que diga, oye, está pasando esto, porque lo dicen las autoridades científicas, que es el IPCC sobre todo, pero realmente pues no se le hace demasiado caso, ¿no? Y os digo, en el último informe ya dijo que no hay marcha atrás, que es que tenemos que dejar de emitir, por lo menos emisiones netas cero, pero hasta que no dejemos de emitir, esto va para adelante. En el último siglo ha aumentado muchísimo el calentamiento global, muchísimo más, es decir, el ritmo de avance del calentamiento global del último siglo es mucho mayor que en los X siglos precedentes. Entonces, si el ritmo de avance está aumentando tanto y no hacemos nada, pues nos podemos imaginar que las consecuencias van a ser cada vez mayores. Catastróficas, claro. Sí, bueno, ya lo dicen los modelos climáticos, los modelos de circulación general del clima, etcétera. Esto que hacen los científicos, que hacen predicciones, ya lo dicen, ¿no? Que si no hacemos nada, pues el calentamiento global dentro de unos años será brutal, ¿no? Y ya ven, se hacen escenarios donde se ve todo en rojo, que es decir, bueno, esto va a ser una catástrofe. Sí, yo no soy catastrofista, pero sí soy muy realista, llevo mucho tiempo investigando en esto, llevo mucho tiempo analizando todo lo que pasa en las negociaciones y todo lo que os estoy diciendo está referenciado y está comprobado, no estoy diciendo ninguna cosa que sea, digamos, invención, ¿no? Es que la realidad está ahí. Demostrado, y luego al cambio, otras cosas que hablo en el libro, ¿no? Y el libro es un libro que un poco voy a contar, es un libro que es para todos los públicos. Yo soy académica y es un libro que está referenciado, que es un libro científico, pero cuando hablo de un libro científico no quiere decir que sea imposible de leer, que mucha gente ya se asusta, no. Creo que tiene términos. Es un libro simplemente que tiene referencias y que todo lo que digo ahí pues está, digamos, constatado, nada más. Pero es un libro que puede leer cualquiera y realmente quien quiera enterarse de lo que realmente los impactos que estamos padeciendo, de lo que está pasando, de por qué esto no prospera y de lo que nos espera, pues yo le recomiendo que lea el libro, desde luego, porque ya os digo que es el primero que habla sobre esto, ¿no? Sí, hay que comprar este libro y leerlo para poder enterarnos bien, pero desde tu perspectiva, ¿qué consejos nos podrías dar a todos los oyentes de cómo aportar cada uno un granito de arena para poder mejorar esto? Pues mira, consejos. Primero, que nos informemos. Sé que las fuentes de información, lo estábamos diciendo, no son realmente buenas, ¿no? Y que no existe esa visibilidad, pero primero informarse. Cuando uno toma conciencia de un problema y cuando uno asume y se da cuenta de la gravedad de un problema, es cuando puede empezar a hacer algo. Mientras no asumamos eso y no tomemos conciencia, nos va a dar igual. Les pongo ejemplos. Antes, por ejemplo, estaban los negacionistas, ¿no? Los que negaban el cambio. Bueno, sigue habiendo negacionistas. Sí. Pero ahora ya, más que negacionistas, hay como otra especie de corriente que hay por ahí por las redes sociales, que es el derrotismo. Fijaros, ha llegado un momento en el que se ha dicho, yo no sé por qué la gente lo interpreta así, ¿no? Pero como se dice a veces que ya no hay marcha atrás en esto, que esto ya es irreversible,
pues entonces, ¿qué acciones se están tomando? ¿Qué mentalidad se está adoptando? Pues decir, bueno, como no puedo hacer nada, pues no hago nada. Como esto es irreversible, como el cambio climático está ahí y ya no se puede hacer nada, pues yo ¿para qué voy a hacer algo? Entonces se ha pasado de ese negacionismo de los de que decían, no, es total, a los derrotistas totales. Qué triste, pues, ¿no? sí. Bueno, a mí el otro día me ocurrió una anécdota hace unos meses que fui al médico y hablando así, surgió un poco la charla con el médico y el propio médico, un señor profesional, etcétera, me dijo, bueno, pues esto ya no se puede hacer nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos vamos a poner las pilas? Y a lo que decías tú de reciclar, de esto, de lo otro. Sí, entonces, es tremendo, ¿no? Sí. A dónde hemos llegado. Parece que los problemas que son tan importantes, tan reales, tan brutales, porque es que nos afecta a todos y tan globales, parece que son los que menos importan, ¿no? Y yo esto no lo puedo entender. Entonces yo aconsejaría, de verdad, a la gente que se informe si esta entrevista de hoy y si la lectura del libro sirve para eso, yo me quedo tranquilísima, ¿no? Qué bueno, estoy seguro que así será. Estoy seguro que así será. Uy, Cristina, doctora, muchísimas gracias en verdad por acompañarnos. Sabes que el tiempo en radio vuela, ya estamos terminando, pero ahora que queremos agradecer tu visita, Cristina García Fernández. Amigos, recuerden, Impactos Sociales del Cambio Climático, pueden conseguirlo en todas las librerías en Madrid, en España, y en Amazon también pueden conseguirlo. Es importante prestarle atención porque están ahí, las cosas se ven, los cambios están presentes en el día a día en todas las noticias. Muchísimas gracias, bienvenida a tu casa Café con Acentos, en verdad estaremos a la orden y cuentas con nosotros, ¿ok? Encantada, un placer. Sí, muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias a la audiencia. Paola. Feliz día, feliz jueves 11 de enero y nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo dejamos con algo de musiquita, lo dejamos con clima tropical y ya saben, amigos, esto es Café con Acentos. Chao, Feliz chao. día. Okay. Uy.